Yo soy Dulce, soy la country manager del Sphinx Iberoamérica y hoy me acompaña, tengo el placer de que me acompaña el CEO del Sphinx, Thomas, que él antes también era el director del Sphinx Iberoamérica, pero ahora pues se encarga de toda la parte de la gestión general de la compañía. Seguro que muchos de vosotros no nos conocéis, somos nuevos de la IEM, así que queremos presentarnos directamente en una sesión todos juntos. Así que, bueno, ahora explicaremos un poco quiénes somos, qué hacemos y aparte de eso, pues también tenemos el placer de contar con Jaime Rivera, que es un compañero nuestro de la IEM, de Acenexo, que usa nuestra herramienta y, bueno, nos dará un poco su perspectiva sobre nuestro software, ¿no? Dejo a Tomás empezar esta presentación. Vale, muchas gracias, Dulce. Que, bueno, un placer de volver a comunicar con vosotros, que ya hace unos meses yo ya me ocupaba de la parte exclusivamente de Sphinx Iberoamérica, pero bueno, por la evolución de la empresa, pues sí, el directorio se ha ido y yo ahora soy el director general de la empresa, entonces estoy más ubicado en Francia, pero yo sigo la actividad y el equipo de Madrid, por eso estoy aquí estos días, estoy en Madrid, que normalmente estoy en Francia, donde está la matriz de la empresa. Entonces voy a comentar un poco qué es esa empresa Sphinx, que con este nombre tan difícil de pronunciar para vosotros, que en francés sería Sphinx, Sphinx se llama. Es una empresa francesa que tiene más o menos entre 35 y 40 años. No estamos todos de acuerdo para decir cuál ha sido el inicio de esa aventura. Es una empresa que nació entonces en Francia, eh, en el mundo académico en principio, pero luego se desarrolló mucho en Francia en el mundo de los profesionales de la, de la, de la investigación, y ahora mismo en Europa es una empresa muy conocida en el mundo eso de la investigación de las empresas, de mercado, experiencia del consumidor, etcétera. Pero sigue siendo una herramienta muy utilizada en el mundo académico, más o menos para que sepáis que una empresa que cuenta como más de 100 personas, eh, básicamente la mayoría de la gente están ubicado en Francia. Tenemos un equipo en España, otra sede en Brasil, una compañera en Colombia, luego en Canadá, Túnez para el mercado africano y también en el este de Europa, Polonia y Alemania. Contamos con unos 50.000 usuarios, entonces es una herramienta, un software muy robusto porque tiene muchos años y muchos usuarios. Entonces hay muchísimas funcionalidades para profesionales, para la productividad, para trabajar rápido y hacer muchos estudios lo más rápido posible. Y es una empresa que también está innovando mucho y ahora mismo tenemos esa versión de Sphinx, pero luego, a partir de febrero, ya llegará mucha innovación, sobre todo al nivel de la IA. Vamos a integrar mucho más la inteligencia artificial. Está hecho, pero no está disponible para los clientes aún. Pero estamos trabajando en eso para que en febrero y todo el resto del año lleguen muchas innovaciones de este tipo. Ahora yo mando en este aspecto los equipos de innovación y allá hay muchas cosas en marcha para sorprenderos y los clientes en los futuros meses. Vale, pues Dulce, te dejo seguir con eso. Sí, entonces muchas gracias por haber venido todos y Dulce, te dejo seguir enseñando la herramienta. Estupendo. Gracias, Tomás, por venir, un placer. Gracias. Esperemos que venga a más eventos de la IEM y de Sphinx en general. Tengo muchas ganas de visitar a Chile también. Sí, Y ya tenemos muchos usuarios allí y a mí me ha gustado mucho empezar con estos clientes hace ya varios años y son muy fieles.
Muy bien, pues muchas gracias, Tomás. Sigo yo entonces. Bueno, pues como decía Tomás, nosotros trabajamos sobre todo con empresas de investigación de mercado que hacen pues eso, su estudio de mercado, como puede ser Cenexo u otras empresas, ¿no? que realizan los estudios a otros clientes. Y también colaboramos, bueno, por supuesto también trabajamos con otro tipo de sectores, ¿no? Como bancas, seguros, transporte, telecomunicaciones, que también hacen sus propios estudios dentro de su empresa, porque tienen un departamento específico de investigación o de satisfacción del cliente, etcétera. Y también colaboramos con muchas universidades que utilizan la herramienta dentro de las clases con los alumnos o de las propias tesis que desarrollan los profesores, etcétera, ¿no? Entonces, los software de Sphinx, ¿dónde se pueden aplicar? Pues tienen muchas aplicaciones, todas las que tengan relación con el desarrollo de una encuesta, ¿no? Ya bien sea para gestionar la experiencia del cliente o cualquier tipo de experiencia, ¿vale? La experiencia del cliente es la más común hoy día en cualquier sector, pero también se está potenciando muchísimo, estamos viendo cada vez más que el APC del paciente está teniendo hoy día mucho foco y el empleado, que sí que es cierto que en otras partes de Europa, por ejemplo en Francia, lo desarrollan, está muy desarrollado. Cada vez lo vemos más en España y en Latinoamérica. Espero que se siga desarrollando porque es súper interesante. Hay muchos estudios relacionados con experiencia del empleado y del cliente que relacionados entre sí dan aportan mucho valor. También, por supuesto, para hacer estudios de mercado, ¿no? Cualquier estudio sociológico de mercado. Pruebas de producto. Tenemos muchos clientes pues que hacen estudios de lanzamiento de productos, por ejemplo, como empresas de cosmética o de olores, como Manes, Givaudan, L'Oréal. Cada vez que quieran sacar un producto, un olor, un sabor o cualquier crema, lanzan el producto. Normalmente tienen un panel para gestionar eso y la verdad que es súper interesante este mundo. Y como he dicho antes, investigación universitaria. Entonces, nosotros ofrecemos un software que te permite gestionar todas las etapas de un estudio de investigación o de la experiencia del cliente en un solo lugar, de manera que no tengas que estar utilizando distintas herramientas, una para crear el cuestionario, otra para el análisis estadístico. Ahora utilizo otro software porque tengo porque tengo datos textuales y quiero analizar los comentarios. Y luego me voy a PowerPoint a hacer la presentación. Todo eso te lo ahorrarías en esta herramienta y lo haces en una sola interfaz, ¿no? Y la verdad pues que te permite ser mucho más eficiente y sobre todo automatizar procesos y ahorrar mucho tiempo, ¿no? Partimos del módulo de creación de encuestas avanzadas, que hace no mucho, hace un par de años se ha renovado y la verdad que permite hacer encuestas súper bonitas con un diseño muy atractivo y la verdad que llama mucho la atención, sobre todo para los encuestados, ¿no? Cuando tienen que hacer una encuesta larga de 20 minutos, pues cuanto más dinámica sea, pues mucho más tasa de respuesta vamos a obtener. Una nueva funcionalidad que es específica de este software es modificar el cuestionario en formato móvil. Ya el cuestionario se adapta al teléfono automáticamente, pero sí que es cierto que a lo mejor tenemos algunos proyectos en los que tenemos una batería de preguntas con muchos atributos y es una tabla enorme. A lo mejor eso en un móvil no se ve tan bien y no es tan user-friendly, ¿no? Como ahora dicen. Así que tú puedes mismo modificar cómo se visualiza eso en el móvil, la verdad que es mucho más flexible en ese sentido. También permite gestionar proyectos multilingües. Dentro del mismo proyecto automáticamente puedes traducir la encuesta a varios idiomas, creo que hay más de 30 o 40, no me acuerdo exactamente, sin necesidad de crear un proyecto para el inglés, otro para el español, otro para el francés, otro para el que sea. Todo es el mismo, se traduce en el mismo proyecto y la verdad que se ahorra también mucho tiempo en gestión de datos. Bien, pues una vez que hemos creado la encuesta, a la hora de difundirla hay varios métodos de recogida. Los métodos tradicionales, como puede ser el online, donde tienes el link de la encuesta, ya lo envías donde tú quieras, lo cuelgas en Twitter o
vas a tu proveedor de panelista y haces un estudio con ellos, ¿no? Con distintos enlaces. O también dentro de Sphinx puedes realizar emailing. Tú subes una base de datos de emails o de SMS también y les envías la encuesta a través de la herramienta, lo cual te permite realizar un seguimiento muy detallado porque así vas a saber quién te ha respondido, quién no te ha respondido, quiénes han abandonado la encuesta, etcétera, hacer recordatorios, ¿no? Con código QR, pues puedes generar un código QR de la encuesta y esto se usa mucho, por ejemplo, en tiendas, en hospitales, se está utilizando ahora cada vez más, o por ejemplo, no sé si alguna vez lo habéis visto, aquí en España sale mucho en Burger King o en McDonald's, que en el ticket de compra tienes un código QR para evaluar la satisfacción de compra en ese momento, pues esa sería una aplicación muy interesante también, y luego ese código QR incluye la información de la tienda, la sucursal, el cajero incluso, ¿no? Uniframe sería cuando se incrusta en una página web. Lo típico que cuando vais a una página web y aparecen las caritas sonrientes para valorar cualquier aspecto, pues eso sería Uniframe. Luego también tenemos canales offline para recogida de datos offline. Está nuestra app mobile que te permite pues eso, hacer encuestas en la app sin necesidad de conexión a internet. Y una funcionalidad específica y es que puedes hacer encuestas en formato papel. ¿Qué quiere decir esto? Pues en vez de hacerlo en un Word o tal, lo haces dentro de Sphinx, generas tu formato papel, lo imprimes en cualquier impresora, luego la gente lo rellena y el software es capaz de reconocer las respuestas automáticamente sin necesidad de entrar datos. Por supuesto, esto ahora está un poco ya más obsoleto gracias a, bueno, por desgracia, gracias al COVID, la empresa y las personas empezaron a digitalizarse más y cada vez se tiende más al mundo online, pero es cierto que todavía tenemos muchos clientes que utilizan el escáner. Sobre todo se usaba mucho en hospitales, se usaba muchísimo en la universidad, se usa mucho en fábricas, en empresas grandes donde hay personas mayores y que ellos no entienden tanto de tecnología. Aparte de que tú realices la encuesta con la herramienta y luego pues la difundas con nosotros y tal, puedes importar datos externos porque o bien quieres analizar un archivo externo de otro proyecto, o bien porque tienes un histórico y quieres continuar el estudio a través de ese histórico, pues puedes importar esos datos y luego continuar tu proyecto en base a esos datos. O, por ejemplo, has hecho un focus group, una entrevista y quieres incluirlo junto con tu proyecto Kawi que has lanzado y que eso, quieres unificar toda esa base de datos y analizarlo todo conjuntamente. Eso se puede realizar también. Y luego aparte puedes conectar la encuesta, pues por supuesto con paneles externos, como he dicho antes. Vale, es que tengo aquí, no sé si lo estáis viendo, ya está. Bueno, puedes compartir la encuesta con paneles externos o tú mismo crear tu propio panel dentro de Sphinx. Hay un módulo que te permite pues gestionar, crear tu propia comunidad y gestionar tu propio panel de consumidores y probadores. Eso lo usan mucho, como digo, la empresa de cosmética y tal, o también pues otras empresas en Chile que lo están utilizando y ahí lanzan encuestas y campañas. Y aparte puedes conectarlo mediante API con cualquier sistema de información, un CRM, por ejemplo, en el cual se van a enviar encuestas automatizadas en función de las instrucciones que le des, ¿no? Eso se usa muchísimo en gestión de experiencia del cliente, en bancos, en seguros. Cada vez más vemos cuando en el CRM del banco se realiza un cambio con un cliente, por ejemplo, se ha dado de baja o ha comprado un nuevo producto o ha puesto una reclamación. Esa información se envía a Sphinx y con las instrucciones que se han configurado se pueden mandar encuestas automatizadas en función del perfil del cliente, ¿no? Esto es el Customer Journey que hemos hablado en algún momento.
Entonces, la verdad que te permite gestionar un proyecto de experiencia muy, muy interesante. Y la idea es que cualquier canal pueda comunicarse entre sí para todo llegar a la misma base de datos, sin tener que estar con bases de datos distintas y analizarla de forma independiente. Todo se analiza y se centraliza en un único lugar y también independientemente del idioma en el que lo hayas realizado y la verdad que, pues eso, que te ahorra mucho tiempo, ¿no? Em, una vez que tienen los datos recogidos, sí que tenemos un módulo de gestión de datos para todo lo que es la limpieza de los datos, eliminar los duplicados, las respuestas sistemáticas, aquellos que han respondido muy rápidamente o que queréis cambiar la unidad estadística, combinar variables, en fin, todo lo que es el tratamiento de la base previo al análisis. Y luego se conecta con nuestro módulo de análisis estadístico, que te permite hacer pues análisis bastante avanzados, no solamente los test estadísticos más sencillos como correlación, chi cuadrado y tal, sino que aparte de eso tienes estadísticos más avanzados como análisis multivariante con correspondencias, una regresión, un clúster para hacer tipologías con nunca medias, en fin, que estamos hablando de análisis estadístico avanzado, ¿no? Y luego incluye un módulo de análisis textual para analizar los comentarios, no solamente de la encuesta que hayas realizado, sino que también puedes importar, por ejemplo, un Excel o un SPSS, un archivo, con los comentarios de la web o de Google My Business o de TripAdvisor o de redes sociales, por ejemplo, y analizarlo de forma independiente o conjunta con tu estudio, ¿no? En cuanto a análisis textual, lo veremos muy por encima porque no me da tiempo a verlo todo ahí, pero más o menos para que nos conozcáis un poco. Sí que puedes ir desde lo más sencillo, que es una nube de palabras, ¿vale? Que es filtrable por el perfil, por el GSE, por lo que tú quieras. Y hasta lo más avanzado, que sería una codificación, ¿no? de los verbatims para extraer temáticas y un análisis de sentimiento que te dice automáticamente si el comentario es positivo, negativo o neutro. Y lo puedes combinar todo eso entre sí para saber si las mujeres hablan de forma más positiva o negativa acerca de un tema específico, o los hombres, o según el grupo socioeconómico, el GSE, ¿no? Y luego, una vez que tienes ya tu análisis preparado, puedes crear dentro de la herramienta también tu dashboard o tu informe. Luego enseñaré cómo funciona esto porque es muy interesante. Básicamente tú, a la vez que estás analizando, ya estás generando tu informe o tu dashboard porque te propone gráficos y tablas que luego puedes editar y así ganas mucho tiempo en cuanto al análisis y la reportería, ¿no? Y también, por supuesto, multimedia. Entonces, como digo, pues nuestras herramientas al final cubren todo ese proceso de una investigación, desde la creación de encuestas, la difusión por varios canales, el análisis quanti y quali y la visualización de datos, y te permite ganar mucho tiempo, eficiencia, automatizar procesos que son muy importantes a día de hoy y sobre todo también destacar, ¿no? En cuanto a visualización. Bueno, pues me gustaría ahora darle un espacio a Jaime, que él es gran amigo, gran cliente nuestro, ¿no? De hace ya, pues no sé si 3 o 4 años, Jaime, no me acuerdo bien. Sí, sí. Y bueno, pues no sé si quieres compartir tu experiencia un poco con estas herramientas, cómo te fue el proceso pues eso, de instalación, con tu equipo y cómo has podido evolucionar en estos años. Sí, claro, perfecto. Gracias, Dulce. Y bueno, buenas tardes a todos los presentes. Efectivamente, nosotros en Acenexo ya estamos cumpliendo 4 años que trabajamos con Sphinx. Partimos en plena pandemia, cuando a raíz de lo mismo muchos proyectos eh, tuvieron que rehacerse, muchos se cayeron, etcétera, y nosotros tuvimos que empezar a reinventarnos un poquito. Y eso nos llevó a tomar contacto en ese momento con Tomás y Dulce también. Y bueno, lo primero que nos llamó la atención a nosotros es justamente la última parte de lo que mencionaba Dulce, que tiene que ver con la reportería, con los dashboards. Con la posibilidad de hacer dashboards de manera autónoma, no necesitamos
a una persona, a un IT especial, ni hay que hacer programaciones especiales para hacer dashboard, sino que es simplemente ir arrastrando variables, ir un poco diseñando de la manera que a uno le acomode, ¿ya? Eso fue lo primero que a nosotros nos llamó mucho la atención, y por lo cual empezamos a trabajar con Sphinx. El proceso de implementación fue súper rápido e intuitivo. Nosotros en un principio no teníamos a nadie que estuviera a cargo específicamente de este software. Aprendimos a utilizarlo todos los que trabajamos en el fondo en análisis, ¿cierto? Todo el equipo de análisis, los sociólogos, etcétera. Y yo mismo me involucré bastante en conocer la herramienta. Y la verdad es que es bastante intuitiva, ¿ya? Tuvimos algunas sesiones de capacitación, y a medida que uno va entendiendo cómo funciona y viendo el potencial que tiene, es que uno va también preguntando más y tratando de interiorizarse mucho más. Hoy día tenemos una persona dentro del equipo que es más experto, y es porque estamos haciendo algunas cosas un poco más que son más complejas, ¿ya? Pero en general es un software bastante fácil de utilizar. A poco andar empezamos a usar muchas más cosas, porque de todo lo que nombró Dulce, si bien partimos por el tema de los dashboards y la programación de los cuestionarios, nos dimos cuenta que había muchas cosas que se podían hacer y que podíamos ir utilizando. Hoy día ya estamos, o sea, no solo tenemos las cuentas, ¿cierto?, para crear encuestas y el tema de los dashboards, sino que compramos encuestas para poder hacer envíos online. Compramos algunas posiciones, no sé cómo se llama bien, pero son posiciones para poder trabajar de manera offline, es decir, el campo que hacemos de manera presencial lo hacemos también utilizando esta herramienta a través de una app, de una aplicación que los encuestadores se bajan en su teléfono, y ahí es donde aplican las encuestas, ¿cierto? Tenemos un servidor propio para que podamos salir con nombre nuestro y no necesariamente con nombre de Sphinx. Entonces son varias cosas que hemos ido profundizando en este tiempo. Y para terminar, yo quisiera destacar algunos atributos que han sido súper importantes. No, el trabajar con este software nos ha permitido posicionarnos frente a nuestros clientes como mucho más tecnológicos de lo que éramos por lo menos en 2020, y nos ha permitido ser mucho más eficientes en términos de tiempo. Ya hoy día nosotros no entregamos, por ejemplo, semanalmente un Excel con el avance de campo, sino que parte el proyecto y disponemos de un dashboard que lo hacemos nosotros en 5 minutos, y se lo entregamos al cliente para que pueda ir viendo en cualquier momento, digamos, cómo va avanzando su proyecto. Y en proyectos donde se requiere, por ejemplo, un informe que hay que replicarlo por región, que hay que replicarlo por algún segmento en particular, también nos ha ayudado un montón. O sea, basta con hacer un informe y después ese mismo informe se puede replicar o se puede generar, digamos, para todas las regiones, pero lo hiciste una sola vez. O algo que haya que hacer recurrentemente en el tiempo, no sé, pues todos los meses hay que hacer algo, tú lo haces una vez y listo, el mes siguiente se actualizó con los datos del mes correspondiente. Entonces, permite ser súper eficiente en términos de tiempo también. Y obviamente esto nos ha permitido participar en proyectos que antes no podíamos, por lo tanto, aquí las posibilidades son un montón. Así que yo la verdad es que estoy feliz de participar en esto y tengo solamente buenas palabras para Sphinx. Yo soy bien fan de ellos y además el equipo, también finalmente el equipo que compone Tomás, que compone Dulce, que compone Maru, y todos los conozco y están siempre a disposición para ayudar. Eso también es importante, el soporte que hay es bien rápido, a pesar de que es desde Europa, donde tenemos 5 o 6 horas de diferencia. Es bien rápido y siempre hay alguien que te puede responder en español también. Así que solamente eso quisiera decir y te dejo, Dulce, por lo que viene. Genial, muy bien, muchísimas gracias, Jaime, muy Ah, interesante tu punto de vista. Bueno, pues gracias por tu presentación.
Si queréis, yo paso ahora a mostrar un poco cómo funciona la herramienta. Me queda media hora, os lo voy a enseñar súper por encima, súper rápido, porque hay millones de cosas, pero sobre todo era para que comprendieseis un poco pues, quiénes somos, qué hacemos y cuál es nuestra herramienta, ¿no? de la que tanto se habla. Y bueno, pues luego si queréis más información, pues no hay ningún problema en mostrarosla. Bien, pues voy a pasar a compartir pantalla de nuevo. Bien, pues estamos en nuestra herramienta de encuestas, se llama IQ3. Es un software que se instala en el ordenador, ¿vale? Está aquí, es una aplicación en el ordenador, IQ3. Desde aquí vamos a programar el cuestionario. Luego tendremos un módulo online, que es donde vamos a difundir la encuesta y analizar los datos con la parte de análisis y visualización. Entonces, para la hora de crear un estudio, nos vamos aquí y hay varias formas de crear el estudio, como puede ser desde cero, pues lo hacemos desde cero haciendo pregunta por pregunta. Esta funcionalidad, crear un estudio copiando y pegando preguntas, es nueva, la hemos desarrollado no hace mucho y consiste en que si tú tienes ya la estructura hecha en un Word, en un documento, la copias y la pegas aquí de esta forma y ya se te crea la encuesta, ¿vale? No tienes que estar haciendo pregunta por pregunta, sino ya se te crea sola y solo tendrías que adaptar el diseño y las lógicas, ¿no? que le quieras poner. Aparte de eso, como he dicho anteriormente, pues sí que puedes importar datos, pues un SPSS, un Excel, un documento Word con la transcripción de los focus group, la entrevista, para analizarlos o para añadirlos junto a tu proyecto, ¿no? Entonces, yo si queréis, para ir un poco más rápido, voy a abrir una encuesta ya que tenemos hecha, que es esta. Es una encuesta de ejemplo que resume un poco, un poco lo que ofrece la herramienta. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. Bien, entonces aquí en el centro donde vamos a trabajar el cuestionario, aquí a la izquierda tenemos la lista de todas nuestras preguntas que hemos ido haciendo a lo largo de la encuesta, ¿vale? Y aquí a la derecha es un panel más de edición de colores, fuentes, imágenes. Entonces, para que entendáis un poco cómo es la lógica de esta herramienta, es como si fuese un PowerPoint parecido, en el que tú, cualquier elemento que colocas en la página, lo colocas donde tú quieras, ¿vale? Por ejemplo, esto es una pregunta que tenemos creada, ¿no? Y la puedes poner más pequeña, más grande, ¿vale? La puedes situar dentro de los límites de la página, que esta página se puede ampliar, si la queréis más ancha, más larga, para hacer scroll, lo que fuera, se puede hacer, ¿vale? Entonces, es bastante flexible en ese sentido porque la podéis ubicar las preguntas donde queráis. Por ejemplo, aquí pongo esta y puedo poner, por supuesto, más de una pregunta en la misma página sin ningún problema, solo que aquí solo hay una pregunta, ¿vale? Así que es muy flexible en ese sentido. Para crear una pregunta, solo tenemos que irnos aquí a insertar pregunta. Y aquí, en función del tipo de pregunta que queramos hacer, si es una escala, si es una cerrada, si es una abierta, etcétera, pues tenemos varias formas de representarlo, ¿vale? De escalas, pues tenemos muchas escalas distintas, con colores, el NPS ya directamente programado, imágenes que podemos importar de nuestro propio ordenador o utilizar de la herramienta, iconos, en fin, muchas opciones disponibles. Y lo mismo que para las cerradas, pues se pueden crear aquí con imágenes, las típicas imágenes de las marcas, ¿no? De productos, de clasificaciones para arrastrar y soltar los elementos, etcétera, ¿no? Hay también preguntas abiertas, pues eso para la texto, ¿no? O por ejemplo numéricas, para edades, fechas, números, etcétera. Y otro tipo de preguntas un poquito más específicas, como puede ser, por ejemplo, la imagen clicable, que tú importas tu imagen de tu ordenador y seleccionas las zonas de la imagen que representan una respuesta, una modalidad de respuesta, ¿no? Y la persona va seleccionando. Detrás hay como una pregunta cerrada, pero tú pues pones una imagen, ¿no? Un documento, y es que la persona puede subir cualquier documento a la encuesta, un audio, una imagen, un vídeo, un Word, un Excel, cualquier documento, ¿vale? Podéis vosotros mismos restringir qué documento queréis que se suba. Oye, yo solo quiero que subas imágenes, pues las extensiones son estas, tal, ¿no? Si hiciese la encuesta con el móvil
se abriría la cámara de fotos. Eso sirve mucho, por ejemplo, para auditorías, para mystery shopping, donde la gente pues tiene que echar una foto a lo mejor del escaparate y la sube directamente ahí. Entonces yo selecciono una pregunta, por ejemplo esta. Las preguntas de escala vienen ya predefinidas, pero yo la puedo modificar, por supuesto. ¿Estás satisfecho con el servicio, por ejemplo? Como digo, aquí ya me vienen unas opciones predefinidas que por supuesto las puedo modificar como yo quiera. Hecho. O si no, puedo aquí seleccionar de mi batería de escalas de la biblioteca, pues algunos recursos que ya están disponibles, ¿vale? Del 1 al 10. ¿Ok? Entonces aquí tengo mi pregunta de escala y aquí a la derecha, como veis, se me abre este panel donde yo puedo modificar el estilo, los colores, el tamaño de los cuadraditos, etc. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero que sea del rojo al verde, ¿no? Y que se me genere tipo, pues así, ¿no? Con escalas del rojo al verde, ¿no? Y ya en tiempo real puedo ver cómo se me visualiza. Todo lo que vosotros veis aquí es lo que la persona luego va a ver. Luego aquí hay un botón de probar, donde podéis probar el cuestionario y ver cómo va quedando, etcétera, ¿no? Como digo, desde aquí editas cualquier, o por supuesto tiene sus límites, ¿no? Pero editas muchas opciones de la pregunta, el tipo de letra, los colores de la letra, el tamaño, etcétera. Podéis crear vuestros propios modelos. Aquí tenemos muchos modelos que podéis utilizar con muchas imágenes libres que ya hay predefinidas en la herramienta, ¿vale? Según los sectores y eso. Esta, por ejemplo, le gustaba mucho a Tomás y le usa mucho, ¿no? Yo mantengo esta. Pero vosotros podéis crear vuestro propio modelo, por ejemplo, para cada cliente tener su modelo específico con su logo, sus colores, su tipo de fuente, etcétera, y reutilizarlo para todas las encuestas que tengáis con ese cliente sin necesidad de hacerlo siempre en cada proyecto, ¿no? Luego, como digo, si queremos editar una pregunta, pues hago doble clic, se me vuelve a abrir esta ventana para editar cualquier aspecto de la pregunta, no solamente, por ejemplo, que las modalidades, sino aquí puedo cambiar el tipo de datos, como he dicho antes, pues es cerrada, si es escala, textual, si es un código, pues que tenga un código personalizado, un correo electrónico, numérica, con mínimos, máximos, en fechas, horas, documentos, etcétera, ¿vale? Aquí defino el tipo de datos que es. Y luego aquí en controles es donde yo voy a definir las lógicas que se le aplican a esa pregunta. Por ejemplo, pues que aparezca o no aparezca en función de un perfil. Oye, pues si me dice que, por ejemplo, esto ahora lo explicaré, que es el GSE. Si me dice que ha realizado natación, pues entonces me aparece esta pregunta, pero también se puede hacer multicriterio. Pues si me dice que ha hecho natación y que además es su primera estancia, pues entonces aparece, no puedes hacer esos criterios más avanzados, esos filtros, ¿no? No solamente con la pregunta, sino también con lo que nosotros llamamos modalidades, es decir, las opciones de respuesta, donde tú puedes condicionar que las respuestas que aparezcan, valga la redundancia, en función de lo que han contestado. Se suelen utilizar mucho con los productos y marcas, ¿no? ¿Qué marcas conoces? De las 10, ¿cuáles conoces? Tal, pues de las que conoces, entonces, en cuáles compras, ¿no? Eso se usa mucho en ese tipo de proyectos. Y, por supuesto, hacerla obligatoria o hacer un salto específico, rotar tanto las preguntas como las opciones de respuesta. Y aquí tenemos un apartado un poquito más avanzado para estudios un poco más complejos, que es para realizar variables calculadas, cálculos específicos que te determinan, por ejemplo, eso se usa para el GSE, nosotros lo hemos hecho para el GSE en función de los ingresos, de la actividad profesional, de sus estudios, entonces se parametra como no me acuerdo el nivel del GSE, era E, A, B o algo así, pues en función de sus respuestas
tendrás una categoría u otra, ¿no? Eso se hace aquí con un cálculo automático sin que tengáis luego que vosotros calcularlo posteriormente en un Excel ni nada, sino que automáticamente te lo hace, ¿no? Y la ventaja es que eso luego se plasma en el análisis para recuperar esa información. La verdad es que es muy interesante. Bueno, no sé si Maru, creo que no te lo he llegado a pasar, Maru, un ejemplo de encuesta. De todas formas, los que quieran, en nuestra página web tenemos muchos ejemplos de encuestas. Esta está, que la podéis ver. Aquí están todos los tipos de preguntas que se pueden realizar. No solamente se puede crear preguntas independientes, sino preguntas tabla, que son pues esa batería de preguntas, ¿no? Y tener varias formas de realizarlo, pues eso, con escalas, con imágenes, que importes, etcétera, ¿vale? Que sería esta es muy básica, que es de numérica, ¿no? Pero se puede realizar con cualquier otro tipo de pregunta. O esto, por ejemplo, también es una batería de preguntas que normalmente se vería así, como una tabla, pero tenemos una específica que es barrido, ¿no? Que en vez de ir viendo línea por línea en una tabla enorme, se visualiza como un carrusel donde va pasando cada atributo y la persona pues va pinchando y se pasa automáticamente. Bueno, por supuesto, pues hay muchas más opciones, ¿vale? Aquí en cuanto a la creación de cuestionario, pero más o menos para que veáis un poco cómo funciona. Puedes insertar, como veis, textos, imágenes, vídeos, incrustarlos, audios, etcétera, ¿vale? O incluso código HTML, que es un poco más avanzado. También botones, que los botones sirven pues, para muchas cosas, no solamente para pasar de páginas, sino que te hacen cálculos, sino que te van a una página, o te muestran una página web o un fichero para que te lo descargues. Pues eso te calculan algo, ¿vale? Que es para encuestas un poco más avanzadas. Y luego, como digo, pues aquí está el formato móvil. Automáticamente el software lo va a adaptar, pero si a ti no te gusta cómo se visualiza cierta pregunta, la puedes modificar para que en el móvil se vea de otra manera, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta pregunta de batería que hemos puesto aquí en el ordenador se va a ver así como una tabla, pero en el móvil para ver esto en el móvil va a ser muy difícil. Entonces en el móvil lo que vamos a ponerlo es como un carrusel, por ejemplo. Entonces no es la misma pregunta, solamente que se visualiza de forma distinta, ¿vale? Para que vaya un poco pues esa funcionalidad específica. Y también pues tiene esa flexibilidad de colocar las preguntas donde tú quieras, etc. Y como digo, aquí también tenemos en idiomas pues la función de traducción para traducir el cuestionario a varios idiomas, se traduce solo. Ahí, espérate, tengo que añadir idiomas. Por ejemplo, el inglés, el portugués, hay un millón de idiomas, ¿vale? Y desde aquí pues pincháis y te lo traduce automáticamente. O si no, también se puede exportar el Excel para traducirlo e importar la traducción. Bueno, no lo voy a hacer para que no sea muy largo. Bien, pues una vez que ya hemos realizado nuestro estudio, ¿vale? Nuestra encuesta, lo que vamos a hacer es subirla a nuestra cuenta online para analizar los resultados y difundir la encuesta y analizar los resultados, ¿no? Para eso nos vamos aquí a Sphinx Online, es una página web donde aquí tenemos la lista de todos nuestros estudios que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Yo tengo aquí esta que es la encuesta que hemos realizado, aquí tengo el link, así que ya con ese link lo puedo difundir donde yo quiera. Bueno, tiene una contraseña puesta por defecto. ¿Vale? Con ese link pues ya la podemos difundir y ya las personas pueden responder. Y desde aquí pues gestionáis esa difusión si la queréis realizar con un emailing dentro de la herramienta, si queréis generar ese código QR del que hablé antes, o por la app móvil, como ha dicho Jaime, que descarguéis la app y hagáis el estudio en offline. Y aquí en datos tenemos el conjunto de datos, ¿vale? De aquí, ahí no tenía datos.
aquel conjunto de datos de la tabla que yo puedo exportar en SPSS, en Excel, sé que muchos lo voy a preguntar, es una pregunta recurrente, se puede exportar en SPSS, en Excel, pero la idea es que lo analices con DataView, que es el módulo de análisis, ya que para eso se ha pensado en una herramienta integral, ¿no? Bien, pues aquí en DataView vamos a poder realizar el análisis y la visualización, es decir, los reportes que queramos hacer. Yo aquí tengo 3 distintos, porque de un mismo proyecto puedes realizar distintas, nosotros llamamos visualizaciones, son distintas presentaciones, por así decirlo, porque a lo mejor para tu cliente le quieres hacer un dashboard operacional, como explicaba Jaime, donde tú le compartes los resultados súper principales del campo o de los principales indicadores que están saliendo ahora mismo, ¿vale? Como por ejemplo, voy a poner esto más pequeño. Por ejemplo, pues la edad o cómo va el campo, ¿no? O el NPS, la satisfacción, cómo va, ¿no? Es un dashboard más operacional para seguir el día a día un poco esos datos, ¿vale? O también con los mismos datos, el mismo proyecto, haces una presentación un poquito más detallada, más avanzada, con imágenes, con indicadores y con análisis un poquito, pues eso, más completos, más avanzados, para presentarle a tu cliente, que de igual manera sigue siendo interactiva y se actualiza en tiempo real, pero te evita lo que explicaba Jaime de que cada mes tengas que entregarle a tu cliente el mismo PowerPoint actualizado con los datos. Pues tú lo haces ya aquí, automáticamente ya está listo y se actualiza solo, así que tu cliente puede exportar el mismo, porque vosotros podéis autorizar la exportación a PowerPoint, a PDF y a Word y todo eso, para que él mismo se exporte el dashboard filtrado por la fecha que quiera, por el GSE que quiera, ¿vale? Por la región de Chile que quiera y por el género que quiera, ¿vale? Sin que tenga el cliente que molestaros todos los meses con los datos actualizados, ¿vale? O si no, también el formato infografía, donde pues a lo mejor habéis hecho un estudio de experiencia del cliente y han salido unos resultados espectaculares con un NPS espectacular y el cliente quiere lanzarlo por todo el aire, ¿no? A los 4 vientos, ¿no? Como decimos. Entonces hacemos una infografía, perdón, más tipo para comunicarlo en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, para los usuarios y que también pueda ser interactivo. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer todo esto? Pues voy a hacer yo desde cero. IM. Como veis, es una pantalla en blanco, un lienzo en blanco, y aquí a la izquierda tenemos las variables de nuestro estudio. Bueno, no lo he dicho antes, pero nosotros hemos diseñado el GSE dentro de IQ, esa categorización, ese análisis, lo hemos ya diseñado para que todos los chilenos que lo quieran utilizar, pues lo pueden recuperar, nos lo pueden pedir, ¿vale? Para que le pasemos esos cálculos que ya están pues eso, realizado. Creo que son de 2023, no estoy segura, Maru, no sé si lo puedes confirmar en el chat, pero creo que eran de 2023, no sé si habrá cambiado para 2024, lo desconozco, pero igualmente es muy fácil modificarlo y actualizarlo conforme a las nuevas directrices. Entonces, ¿cómo se llega a hacer ese dashboard? Ya me quedan 15 minutos, lo hago súper rápido. Pues yo aquí tengo mis variables, como he dicho antes, así que yo cojo una, por ejemplo, actividades, la arrastro y la suelto. Y ya automáticamente, como veis, me propone un gráfico. Por supuesto, los colores y todo eso están en estándar. Vosotros podéis crear vuestra propia plantilla para que ya salga en los colores corporativos de vuestro cliente y tal, y con el tipo de letra, pero yo no lo he hecho ahora. Así que ya automáticamente genera esta gráfica que, como veis, pues al igual que ocurre con la encuesta, la puedo colocar dentro de la página donde yo quiera, ¿no? Y aquí a la derecha me aparece este panel de opciones para modificar todo lo que tenga que ver con esta gráfica. No solamente el diseño, como puede ser, por ejemplo, ponerlo en formato de barras, o bueno, así, dependiendo del tipo de datos que sean y del tipo bueno, sí, sobre todo de datos,
voy a poder mostrarlo de una manera u otra, ¿vale? Las gráficas se van ajustando al tipo de datos. Por ejemplo, esta. Pues esto es una pregunta de qué actividades se ha realizado, así que es una pregunta cerrada múltiple y yo puedo ver porcentajes o efectivos de esta manera, ¿no? O por ejemplo, si pincho aquí, pues quiero ver el porcentaje de las personas que han realizado senderismo, por ejemplo. Hay muy pocas, tienen que andar un poquito más. Pero si, por ejemplo, yo cojo una escala, como es esta, ¿no? De valora, pues eso, la satisfacción, pues en una escala yo a lo mejor quiero ver la media, ¿no? La media de satisfacción, pues aquí sí que voy a poder verla, no, aquí de esta manera. ¿Vale? La media, por ejemplo, de satisfacción aquí, o incluso de esta manera con el porcentaje de personas que han puesto un 0, un 10, ¿vale? Un 4%, ¿no? Entonces, como veis, en función del gráfico que yo elija, puedo visualizar un valor u otro, ¿no? Luego, lo voy a dejar así. ¿Qué iba a enseñaros? Si queréis cruzar esto con cualquier información, por ejemplo, esto lo voy a poner así también, que es más interesante. Yo quiero conocer cuáles son las actividades que has realizado en función del género, por ejemplo, o del GSE también, pero voy a coger el sexo, ¿no? Lo llevo aquí, lo cruzo, lo suelto aquí. Y ya automáticamente me está dando ese cruce y me ha realizado con el estadístico pertinente, pues ese análisis cruzado. En este caso es un chi cuadrado, ¿vale? Aquí tenéis información estadística como el valor de P, la relación significativa, etcétera, y los valores sobre infrarrepresentados. Todo esto luego tranquilo se puede esconder para que vuestro cliente vea lo que le importa, que es esto, ¿no? Y todo esto luego se puede, por supuesto, diseñar para visualizarlo de forma mucho más, pues que sea más visual, ¿no? Como leyendas, colores específicos que queráis aplicar, por ejemplo, aquí que generéis una paleta de color de vuestro cliente, ¿vale? O el estilo por defecto del análisis, del gráfico, etc. No solamente puedes hacer gráficas, sino que también tablas, ¿vale? Esto es una gráfica que cruza género con la actividad, pero si voy aquí a tabla, pues también se me visualiza la tabla de este cruce. Y en la tabla puedo visualizar un valor distinto de mi gráfica. Por ejemplo, pues a lo mejor en vez del porcentaje me interesa ver el efectivo. Así que así veo el efectivo de cada uno, pero el porcentaje en la gráfica, ¿vale? Y la tabla también se puede editar para ponerla más bonita, más visual y todo eso. Entonces, al final, yo puedo coger cualquier variable, por ejemplo, estas, y cruzarla con, pues, por ejemplo, voy a coger el GSE, venga. Cojo el GSE y la cruzo. Y cruzarla con cualquier variable que yo tenga, siempre que, claro, que tenga sentido, ¿no? Y al final, pues, voy a poder visualizar la información en función de, pues eso, de ese cruce que yo haga. O así, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ahí no se visualiza muy bien, mejor así. ¿Qué más? Por supuesto, hay análisis mucho más avanzados, como dije al principio. Hay millones de cosas más, pero me quedan 10 minutos, no puedo verlo todo, así que lo explico por encima. Análisis avanzados aquí. Análisis específico de satisfacción. Tenemos muchos clientes, muchas empresas que hacen análisis de satisfacción y la verdad que la herramienta para eso tiene bastantes cositas interesantes. En la parte de análisis pues tenemos indicadores específicos como puede ser análisis de importancia y valoración, que bueno, es muy interesante para aquellos que los conocen y los que no, te dice la importancia que tiene cierto atributo en función de la correlación con la satisfacción, y la verdad que es muy interesante. El NPS, por supuesto, ¿no? El famoso NPS, que lo tengo yo aquí, ¿vale? Así que te hace pues el NPS y hay muchas formas de representarlo, por ejemplo, pues así, copio y pego. O así, con estrellitas, en este caso es la media, no es el NPS, o sea. O por ejemplo, gusta mucho esta, que te da el porcentaje de tractores pasivos y promotores, y la verdad que es muy interesante.
Otro tipo de análisis avanzados, pues tenemos clasificaciones, como expliqué al principio, con clúster, medias, o un factor de correspondencias, donde puedes ver las asociaciones. Por ejemplo, imagínate, quiero ver, según el GSE, cuáles son las actividades que han realizado y el lugar de la estancia. A ver, estos datos son un poco falsos, ¿vale? A lo mejor hay cosas que son incongruentes, así que no les deis mucha importancia, pero sobre todo para que la entendáis, ¿no? En un segundo he hecho un factor de correspondencia donde me relaciona las actividades y los lugares de estancia junto con el GSE, ¿no? Y aquí pues puedo ver esas asociaciones y si quiero análisis más detallado, pues me voy aquí a análisis estadísticos, de estado estadístico. Entonces, al final, sí que tiene, pues eso, muchas opciones de análisis avanzados y también parte de cualitativo, como decía al inicio, y ya aquí no lo voy a enseñar porque no nos da mucho tiempo. De todas formas, vamos a hacer el jueves que viene, justo a nuestras 5 de la tarde, que creo que son vuestras 1 de la tarde, porque cambian las horas entre España y Chile. Vamos a hacer un evento específico de DataVis, ¿vale? Para todos aquellos que quieran profundizar un poco más en esta parte de análisis. Entonces, en cuanto a Quali, bueno, Maru pasará por el chat el registro. En cuanto al Quali, como digo, pues yo tengo aquí mi variable de comentario, ¿vale? Y solamente con arrastrar ya me está dando una nube de palabras que está lematizada con, pues eso, los sustantivos, los adjetivos y las expresiones y los verbos, por supuesto, que ya están en infinitivo, en singular, etcétera, ¿no? Y cuando yo pincho en una palabra, pues me sale filtrada en los comentarios. Y esto se podría cruzar con el género o, por ejemplo, filtrar, sobre todo en este caso, la nube de palabras es más interesante filtrar. Hay muchas formas de filtrar los datos aquí. La más básica, que es la que he enseñado antes, donde tú aquí colocas en este banner los filtros, por ejemplo, edad, género o vuestro GSE, ¿no? Y ya automáticamente todo se te filtra por todos los gráficos, se te filtran, bueno, ahí no hay datos, por estos filtros y todo esto lo ve el cliente, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, se comparte un link que le compartas al cliente y ve en tiempo real todo lo que has hecho. Y bueno, para terminar, como digo, el Quali no solamente te permite en la herramienta hacer una nube de palabras, sino que también nos damos al botón Plus, donde tenemos muchas opciones. Análisis textual y semántico, aquí tenemos análisis temático, donde yo puedo hacer codificaciones y crear, pues eso, lo que nosotros llamamos un diccionario, un codebook, un tesauro, para los que sepan un poco más de esto. Donde voy a agrupar las palabras en función de sinónimos, ¿no? Y eso ya automáticamente hace que me codifique muchos comentarios sin tener que estar leyendo uno por uno. Eso es muy útil para grandes corpus. O codificación manual, que es la de toda la vida, donde tú vas leyendo pregunta por pregunta y la codificas con una temática que tú decides. Hoy día, muchos utilizan ChatGPT para ayudarse de la codificación. Tenemos un webinar sobre eso, me acabo de acordar, os lo compartiremos si queréis pedírnoslo. Está de todas formas en nuestra web, es un webinar que hicimos sobre cómo analizar datos textuales con ChatGPT y es muy interesante. Y como he dicho Tomás al inicio, estamos trabajando para integrar la IA en Sphinx, así que en un futuro no muy lejano, la IA será capaz de codificar por ti mismo las respuestas y te va a ahorrar mucho tiempo. Por supuesto, siempre hay que revisar, está claro, ¿no? Y también el sentimiento, por el momento sí que el sentimiento te lo hace Sphinx con Machine Learning, no es lo mismo, ojo, que con la IA, es un análisis, es un mecanismo distinto, pero sí que es cierto que eso sí que ya está automático, que te dice el porcentaje, ¿no? De comentarios positivos, negativos, compartidos, etcétera. Y luego tú lo puedes cruzar con la codificación que ha realizado para ver cuáles temas son positivos, negativos, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que estaba en el cuadro de mando. Creo que tengo aquí, mira, ¿veis? Aquí está la nube de palabras. No.
o estaba en el otro lado, en el informe, no me acuerdo. Bueno, de todas formas tenemos también un informe específico con todas las opciones de quali, ¿vale? Muy interesante. Entonces, como digo, pues es una herramienta sencilla de utilizar, muy versátil y que te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo a la hora de crear tu estudio y analizar los resultados, porque cualquier modificación que tú hagas en la encuesta, como está linkeado al módulo de análisis, ya automáticamente se ve en el dashboard. Si tú, por ejemplo, en mitad del campo, o incluso cuando has terminado el campo, bueno, sí, en mitad del campo, quitas una opción de respuesta o añades una opción de respuesta, una marca, por ejemplo, un producto o lo que fuera, automáticamente el gráfico que hayas creado se va a actualizar solo, o con fecha, por ejemplo, pues en 2021, si esto está un poco antiguo, ¿no? Pero si fuese 2020 y el año que viene fuese 2021, automáticamente aparecería ahí, ¿no? Y nos ahorra mucho, mucho tiempo. Y luego, como digo, pues lo compartes con un link que tiene una contraseña, se la voy a quitar. Y esto es lo que vería tu cliente en tiempo real, que es exactamente lo que tú le has hecho, ¿no? Y que pueda filtrar él mismo con los filtros que vosotros habéis establecido aquí, o incluso pues con estos filtros. Por supuesto, como digo, hay muchísimas más opciones que la herramienta pues puede ofrecer, pero la parte de análisis, como digo, la explicaremos la semana que viene, el 31 de octubre. Aquí tenéis un código QR para registrar la sesión.